Nos acompaña aquí en el estudio el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, gracias por acompañarnos. Bueno, Mónica, como siempre, gracias por la invitación. Vamos por casos. Primero, usted le acaban de encargar, el fiscal nacional le acaba de nombrar para que investigue lo que dentro del contexto de las últimas revelaciones podríamos denominar como la arista Manuel Guerra, ex fiscal regional metropolitano Oriente. Y quisiera primero que nos explique cuáles son los hechos que usted le encargan de investigar. Bueno, sí, esa designación fue con fecha de 28 de agosto, o sea, relativamente poco tiempo. Y básicamente tiene que ver con algunos hallazgos a propósito de la investigación del caso Audios vinculados al señor Hermosilla. Entonces, en ese teléfono habían ciertos audios, o sea, ciertas comunicaciones a través de WhatsApp, donde, de acuerdo a lo informado por la fiscal regional que lleva esa investigación, Lorena Parra, habían cuestiones que efectivamente podían ser constitutivas de delito y que por lo tanto había que investigarlas. Recibida esa información por parte del fiscal nacional, determinó abrir una investigación y esa fue lo que se me asignó el día 28 de agosto. Básicamente tiene que ver con la forma de término de ciertas causas, que son precisamente aquellas que en la década pasada, digamos, causaron algún resquemor mediático. Penta, el tema de Moreira, Dominga, Exalmar, por ejemplo. Sí, tal cual. Esas que señala usted, más la que tiene que ver con el exdirector de la PDI, el señor Espinosa. Si le consiguieron o no una mejor sala, en el fondo. Sí, básicamente si hay alguna intervención justamente del señor Guerra en ese sentido, o en otro, digamos, desde su puesto como fiscal regional primero y luego, digamos, fuera de la institución. Y lo que usted tiene que determinar respecto a las otras causas como Penta, Dominga, Exalmar, es qué, si pasó qué. Lo que pasa, Mónica, es que cada fiscal regional, esto a veces cuesta que lo entienda la ciudadanía, pero el fiscal nacional, por ejemplo, no puede instruirnos cómo terminar una determinada causa. ¿Cómo se cierra o no se cierra? ¿Ya? Es prerrogativa absoluta de los fiscales regionales. O sea, nosotros somos los responsables de cómo terminan las investigaciones que se nos asignan y, por cierto, las de nuestra región. ¿Ya? Entonces, claro, dentro de esa hay algunas dudas respecto de los términos de las causas que usted mencionó, dudas que se vieron reflejadas no solamente en lo mediático de su momento, sino que más bien ahora por cuestiones concretas respecto de esos audios, de esos WhatsApp o esas comunicaciones entre el señor Hermosilla y el señor Guerra. Cuando le dicen Hermosilla, Guerra, tenemos que conversar con Andrés, se supone con Andrés Chadwick, para darle una salida a Penta, por ejemplo, ese tipo de indicio. Comunicaciones de esa naturaleza, pero que están en un periodo de tiempo bastante extenso, por lo tanto la investigación es bastante compleja, digámoslo, por la cantidad de información. Ya le voy a preguntar eso, pero antes, entonces ustedes tienen que ver si se cerraron por razones técnicas o por presiones. Correcto, en resumen, eso es. ¿Ustedes han pensado agregar, usted como fiscal, está pensando agregar alguna otra causa de lo que ya comienza a investigar, a revisar? Bueno, esa es una cuestión a la que estamos abiertos. En principio, la resolución del fiscal nacional nombra, digamos, causas en concreto, sin perjuicio que no se cierra a otras posibilidades. Dentro de eso, claro, se podría, por ejemplo, pensar en ampliar a la causa vinculada al caso Cascada, porque también se nos han mencionado algunos resquemores respecto de personas con las cuales hemos conversado respecto de la investigación. Estamos en un periodo de toma de declaraciones ahora. ¿Pero de que esa causa se habría cerrado muy rápido? Sí, lo que ocurre, Mónica, es que esa investigación la llevaba la Fiscalía Centro Norte, por lo tanto la arista principal no tiene que ver con la causa en sí, sino que recordemos que uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, porque eran 3 jueces, y uno de los jueces dedujo una denuncia respecto de los otros 2, en relación de que habrían mantenido comunicaciones con alguna de las partes y por lo tanto habría habido algún tipo de presión o injerencia externa a la propia de un magistrado cuando dicta una resolución. ¿Y esas conversaciones eran con quiénes? ¿Con Guerra, Hermosilla o con otras personas? No, con otras personas. Con otras personas. Pero usted igual lo está... ¿Cuál es el rol del ex fiscal Manuel Guerra de acuerdo a esa causa? Versiones, ¿ya? Es que él fue quien la investigó, ¿no? Anteriormente. Claro, él fue el que, no anteriormente, él que investigó la denuncia de ese juez en contra de los otros 2. Perfecto. Y que ¿No? habría, en el fondo, habría alguna queja respecto de la profundidad o la calidad de la investigación. Eso Tal cual. Que hay que despejar, por cierto. Estas son cuestiones que reitero, nosotros como Ministerio Público y en particular en mi rol como fiscal,
no puedo todavía generar hipótesis que asuman ciertas líneas investigativas. No, pero ya en es ese una sentido. noticia lo que usted nos dice que está pensando en qué se podría hacer, por ejemplo, y no sabe qué más se va a encontrar en el futuro. Sí, eso podría ser y obviamente hay que abrir. Mire, lo importante acá es despejar cualquier tipo de duda en cuanto al rol del Ministerio Público. Si hubo alguna irregularidad, hay que, digamos, transparentarla totalmente. Y si no la hubo, también hay que transparentarlo, digamos. Son Claro. cuestiones que no pueden quedar hoy día, digamos, bajo alguna incógnita o Un bajo manto de algún duda. tipo de resquemor. Ahora, yo entiendo evidentemente que van a tener que cruzar la información que tengan, los WhatsApp con declaraciones, testimonios, en fin. Y por eso es importante preguntarle a usted, ¿qué WhatsApp tiene usted en su poder? ¿Los de Hermosilla, el intercambio entre Hermosilla y Guerra, usted lo tiene? Es que esta investigación en particular tiene que ver única y exclusivamente con las comunicaciones que hay entre el fiscal Manuel, el ex fiscal Manuel Guerra y el señor Hermosilla. Y eso usted la saca del celular de Hermosilla. Claro, porque Ya. recordemos que esto se inicia por un hallazgo, por así decirlo, como ya ha habido otros, por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente que tiene el teléfono vinculado al señor Hermosilla. Entonces comunica al fiscal nacional, mire, están estas conversaciones, podría haber eventualmente hechos constitutivos de delito, por lo Y ahí se tanto, abre. y el fiscal decide quién lo investiga. Podría haber designado a la misma Fiscalía Metropolitana Oriente, pero por razones lógicas, el señor Manuel Guerra había sido fiscal regional en esa región y jefe de quienes están hoy día liderando esa otra investigación. Entonces prefirió efectivamente asignar a otro fiscal regional. Él dijo que estaba asignando a uno de sus mejores hombres, hablando usted, y dijo que eso daba cuenta de la gravedad de este caso. ¿Cuál es la gravedad de este caso, fiscal, a su juicio? Bueno, primero, claro, agradecer, en lo particular tengo que señalar que efectivamente escuchar al fiscal nacional referirse a mi persona de esa forma, no solamente genera un reconocimiento, creo, a la labor no solo mía, sino de los equipos que dirijo en la Fiscalía de Arica, pero también, en la parte que viene a su pregunta, genera una gran responsabilidad, porque vamos a tener que indagar esto, que es mucha información, con una acuciosidad, digamos, que esté a la altura de lo que efectivamente espera la ciudadanía y despejar, reitero, cualquier tipo de duda en el actuar del Ministerio Público. ¿No es relevante entonces para la investigación el hecho de que recién se haya obtenido hace poco el celular del ex fiscal Guerra? Porque uno dice, hace tanto tiempo hay mucho que puede haber borrado. Bueno, es que esta Si es que así causa lo hubiera querido. tiene una particularidad que es reconstruir una historia en un periodo de tiempo determinado donde la información está toda disponible. Porque usted tiene los WhatsApp de Hermosilla desde su celular extraídos. Claro, está esa información. Y todo lo que pasó a su vez en cada una de las audiencias, en cada una de las diligencias, son investigaciones de muchos tomos, digamos, y con muchas audiencias. Entonces la labor nuestra va a ser comparar cada audio de cada audiencia, cada diligencia en cada causa, cada reunión, incluso por transparencia, en cada causa, y todo eso superponerlo efectivamente a las conversaciones que había por esa vía de WhatsApp. Entonces lo que quiero decir con eso es que la información está. Es una montaña de información, Sí. pero está. Lo que no está, él entrega entiendo que Manuel Guerra entregó su celular actual. El señor Manuel Guerra efectivamente, una vez abierta la investigación, manifestó su intención de cooperar con la investigación. Sus abogados se pusieron en contacto con este fiscal y se retiró el teléfono, se incautó su teléfono celular actual y además autorizó la apertura de todas sus cuentas corrientes. Le voy a preguntar ya de eso. Lo que no tiene usted es el celular que usaba antes Guerra en el Ministerio Público. Claro, eso es parte de lo que tenemos que ver porque ha pasado bastante tiempo, pero reitero, esta investigación, las comunicaciones que uno esperaría encontrar están, porque están en el teléfono del señor Hermosilla, por lo tanto no afecta ni puede ser excusa, digamos, el que no se cuente con el Entiendo. aparato que ocupaba a esa fecha el señor Guerra. Ahora, Manuel Guerra autorizó la apertura de sus cuentas, ¿no?
¿Han alcanzado a analizar algo de eso? ¿De esa parte de las cuentas o todo? No, todavía nada. Eso fue retirado la semana pasada. Ujú. Recordemos que la semana pasada tuvo solamente 2 días Sí. El hábiles. celular lo retiraron la semana pasada y las cuentas No, todavía en la no. misma ¿Ya? oportunidad el señor Guerra se manifestó efectivamente con ánimo de colaborar, entonces sí se le señaló desde la Fiscalía que si quiere colaborar, esto es lo que necesitamos en estos momentos, Ujú. y por lo tanto eso fue lo que se hizo la semana Ya, la pasada. información de los bancos todavía no ha llegado. No, todavía no. El hecho de que Manuel Guerra, cuando sale de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, haya adquirido un auto de alta gama, estoy hablando de 76.900.000 pesos, un departamento después en Concón de creo que 200 millones de pesos, apenas salido de la Fiscalía, ¿es un tema que ustedes deben indagar? Es que nosotros tenemos el deber, e incluso por el principio de objetividad, de indagarlo todo. Sí, pero eso es algo que sea llamativo. Dentro de eso, obviamente en este tipo de causas, no en particular esta, sino que en este tipo de causas, el análisis patrimonial de quienes están involucrados evidentemente es una arista que no podemos dejar de lado. Y no solamente de la persona, sino que de su grupo familiar o de Ah, quien tengan o mantengan algún contacto, sea de carácter societario o sea a través de algún tipo de boletas o de otro contrato. Por y lo eso se tanto, va a hacer así en este caso también. sí, tiene que hacerse así, tiene que hacerse de esa manera y reitero, no es por prejuzgar alguna cuestión determinada, sino que efectivamente dentro de esta misma elemento de vínculo de transparencia tiene que abrirse el naipe absolutamente completo y en su momento cuando se tomen decisiones sobre la causa, sobre el destino de la misma, estas tienen que tener tal entidad que cualquiera entienda efectivamente por qué se está tomando tal o cual Ya. decisión. Pero el hecho de que se compren bienes de alto costo y apenas dejando una función pública, me imagino que en esto en cualquier caso sería algo llamativo. En cualquier caso es algo llamativo, pero que evidentemente hay que Indagar. hacer las consultas correspondientes para que se expliquen. Y si esas explicaciones no son satisfactorias, bueno, ir indagando efectivamente qué fue lo que ocurrió o dónde puede haber algún otro tipo de rastro respecto de algún tipo de traspaso o de incremento patrimonial. Me equivoco si entiendo que un incremento que ustedes piden la apertura de las cuentas corrientes, porque un incremento patrimonial, si fuera de carácter excesivo o injustificado, es algo sospechoso, en esto en cualquier caso. Sí, lo que ocurre es que en nuestro sistema, y esto a propósito de la discusión que se ha realizado en relación a la apertura de las cuentas corrientes, Ujú. y otros países que han avanzado incluso al exigir que cualquier transacción financiera por sobre cierto monto sea necesariamente de Indagada. carácter electrónico, ¿no? Ujú. Ah, de carácter Para que electrónico. quede Ya. cierto alguna huella o registro. Nosotros estamos avanzando como país en esa línea, creo que nos falta mucho, pero estamos avanzando en esa línea. Entonces, claro, la compra de un bien raíz, por ejemplo, de un vehículo determinado, no necesariamente es algo que sea constitutivo de delito o un indicio de otro delito, en la medida que esté explicado por el pasivo o las fuentes de ingreso para adquirir esos bienes. Por eso le pregunto yo, si es que es excesivo el incremento patrimonial, eso sí es sospechoso. En cualquier caso, incluso los funcionarios públicos en general también tenemos una figura que sanciona los incrementos patrimoniales injustificados. Y en este caso, lo que ustedes están investigando a nivel de delitos, ¿le puede explicar a la ciudadanía cuáles son los delitos que están investigando eventuales? Lo que ocurre es que el marco que otorga el fiscal nacional al momento de la resolución precisamente nos obliga a investigar ciertos delitos. Por ejemplo. Alguna figura vinculada al cohecho, alguna figura vinculada a la revelación de secretos y en general, digamos, todo lo que tiene que ver con delitos que calificamos como delitos funcionarios. Tráfico de influencias, por ejemplo. Sí, delitos que se ejerzan o que tengan que ver con la función Ya. pública. Y de ahí que es importante entonces, en este y en cualquier caso, indagar si es que hubiera un aumento patrimonial injustificado. Sí, correcto. Y Ya. no solamente, reitero, por eso no se analiza solamente a la persona, sino que por eso el radio de análisis es un poco mayor, porque puede involucrar, ¿cierto?, algunas veces a alguna persona que actúa como testaferro palo blanco. Entonces, Ya. por eso es que acá, claro, hay que analizar todas las aristas posibles y no solamente, reitero, porque pensemos que hay un delito, sino porque es la forma en que se investigan este tipo de delitos. Fiscal, tengo una información y quiero entender cuál es el peso que tiene esta información. Tengo información de que hay boletas en un año aproximadamente emitidas por Manuel Guerra, el ex fiscal regional metropolitano Oriente,
por 120 millones de pesos al estudio de Lamberto Cisternas, hijo de un ex miembro de la Corte Suprema. Eso es así. Bueno, esa es información que tiene Impuestos Internos, efectivamente, a la cual nosotros tenemos acceso. O sea, usted también la tenía esa información que yo le estoy mencionando. Es que ese tipo de cosas, a cada boleta, por ejemplo, que otorgó, eso está en nuestros informes patrimoniales. Por eso, es efectivo que hay 120 millones de pesos en boletas emitidas por Manuel Guerra al estudio de Lamberto Cisterna. Bueno, es que... Esa es la información que yo tengo, ya claro. la tengo chequeada, ya la tengo súper chequeada, entonces quiero preguntarle a usted, fiscal, ¿cuál es el peso de esto? ¿Qué tienen que investigar ahí? Bueno, hay muchas boletas, digamos, dentro de la actividad profesional que realiza una persona. Nosotros tenemos acceso a todas ellas. Pero claro, si comenzáramos a enumerar cada una de las boletas y a quién le otorgó o prestó servicios, podríamos incurrir efectivamente en justamente lo que estamos investigando, que es la revelación de secreto. Ya, pero Por lo tanto, estoy no- diciendo yo, lo estoy diciendo yo y lo estoy afirmando yo. Entonces quiero entender, ya que usted no me lo niega, entiendo que que yo lo tengo confirmado, digamos ya. Entonces yo estoy afirmando y le estoy preguntando entonces, no lo está revelando usted, lo estoy revelando yo. Entonces quiero preguntarle, ¿qué hay que investigar respecto de boletas por 120 millones en un año? ¿Qué es lo Bueno, que hay que investigar? Es que, reiterando un poco la línea argumentativa de la respuesta anterior, no podría ni confirmar ni desmentir, porque al desmentir también podría estar efectivamente vulnerando la investigación. Lo que sí le puedo asegurar es que nosotros tenemos la obligación de investigar todas y cada una de las boletas y los ingresos. Pero y es analizar normal, a qué fiscal. corresponden esos ingresos y en el marco de qué gestión profesional se justifican. Pero es normal en un año alguien que es externo a un bufete de abogados que boletee 120 millones de pesos. Es lo mismo que le pregunto, cuando usted me dice, si es un incremento patrimonial llamativo, se investiga. Si son, no sé, 200.000 pesos, no se investiga. O sea, que hay que investigar de eso. Entonces, es como para investigar si hay boletas, dado que hay boletas por 120 millones de pesos al estudio de Lamberto Cisternas. ¿Eso es algo que hay que investigarlo? ¿Es de una entidad para investigarlo? Bueno, cualquier tipo de boleta, como cualquier tipo de ingreso respecto de cualquier institución, hay que ver efectivamente cuál era la contraprestación. Y si no hay ahí otra cosa encubierta, como ocurrió efectivamente en otras investigaciones, incluida una de las que se terminó acá, digamos, porque recordemos cuál fue el origen de las boletas ideológicamente falsas y todo lo que pasó con la investigación del financiamiento de la política. Entonces, una de las cosas que habría que investigar es si estas boletas son reales los servicios prestados o son ideológicamente falsas. Claro, hay que investigar efectivamente cada uno de los ingresos para analizar efectivamente si corresponde al ejercicio libre de la profesión, donde los marcos de lo que es razonable o no a un ingreso tienen que ver con el acuerdo entre las partes, digamos. Otra cosa es cuando hay... ¿Simulación? Cuando hay simulación, por cierto, pero también cuando hay fondos públicos involucrados. Si no hay fondos públicos y hay un acuerdo de voluntades que implica una contraprestación respecto de un servicio, la verdad es que eso lo podemos tener por justificado, pero es algo que hay que analizar. También habría que investigar si es que no fuera un pago a posteriori por algún favor hecho como fiscal regional. ¿Eso también tendrían que investigarlo? Sí, efectivamente de eso se trata, claro. Claro, porque en el fondo que le paguen después por ofrecimientos de, no sé, ayuda en X causa mientras era fiscal regional. Sí, Eso tendrían que investigar. Sí, y para tranquilidad del sistema, para tranquilidad de las personas, para la tranquilidad de quienes están viendo este programa, efectivamente, la investigación no puede dejar ninguna duda respecto de cada una de las cosas que usted denuncia. E incluso para la tranquilidad del propio imputado hoy, que es don Manuel Guerra. Me imagino que van a citar entonces a declarar, por ejemplo, a quienes eran fiscales en esa época, entre ellos el actual abogado Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que ellos en su momento denunciaron que el cierre de la arista Penta, que el acuerdo con el ahora senador y entonces senador Iván Moreira no había sido por razones técnicas, que no había razones técnicas que lo justificaran. Me imagino que van a ser citados a declarar. En la etapa en que estamos hoy es la etapa de entrevista a todos quienes actuaron como querellantes en cada una de esas causas. O sea, van a ser llamados. Que es donde están los exfiscales que usted mencionó, que es donde está el señor Ortustegui, el señor Daza, el señor Hidalgo,
Abogados querellantes en esas causas, la algunos. abogada Mariana Horvitz, Del Consejo de Defensa del Estado. incluso el exdiputado Hugo Gutiérrez, que también es querellante en una de esas causas. O sea, ¿Al senador Moreira lo van a llamar también? La opinión de cada uno. En esta etapa no, porque estamos viendo a los querellantes. Ok, pero después, en una etapa posterior, fiscal, ¿van a llamar también a declarar al senador Iván Moreira? Sí, evidentemente parece ser lo razonable, pero esa respuesta en concreto la voy a tener con posterioridad, porque primero vamos a tomar a todos los querellantes y con eso nos vamos a armar el marco de cuáles son las opiniones respecto de cada uno de ellos. Recordemos que ellos estuvieron precisamente en la interna de cada una de estas causas y si tienen algún resquemor respecto de alguna decisión, evidentemente tenemos que investigarla, porque pudiese ocurrir, por ejemplo, que algún creyente me diga que el trabajo estuvo perfecto y que la decisión ellos incluso la valoran y lo ponderan. Parece que por lo que han dicho comunicacionalmente no sería así. No. Pero para mí, hoy día, digamos, necesito sus declaraciones y sus relatos para que me digan en concreto cualquier duda en las declaraciones. Usted me dice, parece razonable, obviamente, tener que llamar al senador Moreira. Parece razonable también, dado que conversa Manuel Guerra con Luis Hermosilla, pedirle declaración a Hermosilla también, me imagino. Sí, correcto. Y dado que en este diálogo que ya se conoce, que publicó el periodista Nicolás Sepúlveda en CIPER, la conversación es entre Manuel Guerra y Hermosilla respecto de hablemos con Andrés, se entiende Andrés Chadwick, para ver un posible salida, el caso Penta, me imagino que también es razonable llamar a declarar a Andrés Chadwick. Bueno, eso por ahora es un trascendido que no está en mi carpeta investigativa. ¿Qué por cosa lo es un tanto, trascendido? El diálogo que usted me señala pero si ese entre diálogo es efectivo, Hermosilla y el señor Guerra. pero si ese diálogo es efectivo y usted lo ve después reflejado en los WhatsApp, me imagino que lo lógico sería también llamar a declarar a Andrés Chadwick. Sí, hay que citar a declarar a todas las personas que aparezcan mencionados para saber si conocen el motivo por el cual están mencionados y eso también ver cómo se refleja en las actividades históricas que pasaron esos días. Llámese audiencias, llámese reuniones, llámese cualquier tipo de actuación eventualmente en esa Entonces, si Andrés Chadwick aparece mencionado, lo van a llamar a declarar. Todos, digamos, todos los que pudiesen aparecer tienen que efectivamente prestar una declaración. Eso es un sí respecto a Andrés Chadwick. Si aparece en el mencionado, porque reitero, si aparece mencionado, eso por lo menos no lo he visto todavía. Pero si aparece mencionado, obviamente tiene que ser citado. ¿Y citado en calidad de testigo o de imputado? Bueno, eso en el marco de cómo vaya avanzando la investigación se toman esas decisiones. Depende, entonces. Depende. Y recordemos también que esto también nos cuesta mucho explicarlo a veces a los fiscales, pero la calidad de imputado es una calidad que otorga más garantías y derechos a la hora de prestar una declaración. O sea, uno tiene que explicarle bien a una persona cuando va a tomar declaración, que es como la quinta enmienda que uno siempre escucha en Estados Unidos, que si hay algún tipo de antecedente que pudiese servir para investigar su propia responsabilidad, uno tiene que darle a conocer que pues podría tener mejor la calidad de imputado y abstenerse de declarar. Y además tiene derecho a llevar abogado. Correcto. Tiene también porque un testigo no tiene absolutamente ninguno de esos derechos. Entonces, ni abogado, ni quedarse callado, ni nada. Perfecto. Entonces uno tiene que explicarlo, digamos. Sí, lógico. Fiscal, Manuel Guerra hacía clases en la Universidad San Sebastián, súper nombrada en estos días. Es efectivo que su sueldo era de alrededor de 7 millones de pesos, ¿no? Bueno, es que eso también sería también lo tengo relevar antecedentes de la investigación. No puedo, evidentemente, confirmar ni descartar, pero sí tenemos todos los sueldos, o tenemos, digamos, cuáles son sus ingresos respecto de esa universidad. ¿Y nos puede contar de cuánto era su jornada o algo así? No, pues es que reitero, en la etapa en que estamos hoy, porque ya me llegó el informe, bueno, es secreto, por cierto, ¿ya? Pero el informe patrimonial es solamente un análisis de números, de boletas, de ingresos y eventualmente de ventas o de egresos. Ahora, ese informe tiene que corroborarse con los documentos que den cuenta de cada una de esas boletas. Y con la cuenta corriente, eso es súper importante. Y cuenta corriente. Y en el caso de los honorarios, como usted me preguntaba antes, claro, con las boletas y qué servicios fueron. Y en el caso de los sueldos por rentas, como por contrato, tengo que tener el contrato. Ya, perfecto. No lo tengo todavía. Quiero cambiar de tema al conscripto Vargas, pero antes una cosa para cerrar este. Fiscal, ¿se puede llegar a algo en esta investigación que usted tiene? Perdone mi pesimismo, pero es que ya tenemos harta
lecciones tristes del pasado, en estas mismas causas. No, porque me imagino que ya en general, llegar a algo me refiero a lo siguiente. Me imagino que la mayoría de estas cosas están prescritas, entonces no creo que ustedes puedan reabrir un caso Penta, un caso SQM. Entonces, ¿a qué se puede llegar en esto y cuál es el compromiso que usted hace frente a una opinión pública que con razón desconfía mucho? Bueno, es muy buena la pregunta, porque lo primero que hay que hacer acá es aterrizar las expectativas. O sea, estas decisiones de término en cada una de estas causas tienen o fueron refrendadas por un tribunal de la República. Por lo tanto, efectivamente, las decisiones ya están tomadas en cada una de ellas. No se van a reabrir. No deberían, digamos, Ok. porque además es muy estricto, digamos, el sistema que tenemos en nuestro país para realizar la reapertura de alguna causa con sentencia ejecutoriada. Eh, Sin perjuicio de ello, esto va mucho más allá. En esta misma, en este mismo canal, hace más de 10 años, pero en otra calidad, vine como presidente de la Asociación de Fiscales, y por otra cuestión que estaba ocurriendo, me preguntaron, me acuerdo, cómo me sentía de ir a la Fiscalía en esos días por los problemas que había en aquel momento. Y yo señalé, y esto lo reitero, que sentía la misma alegría y la misma responsabilidad que en aquella fecha, precisamente porque la actividad de un fiscal es como lo que uno soñó hacer de niño, en el sentido de que nosotros cada vez que nos sentamos frente a un tribunal no vamos por un interés particular, vamos por un interés público. Nos sentamos a nombre del pueblo, como dicen en otros países, a nombre de la sociedad, a nombre de la comunidad. Eso es una responsabilidad per se. Si se vulneró esa responsabilidad, tenemos que evidentemente ser los primeros, y eso es por eso es una responsabilidad tan grande esta causa en concreto, porque tenemos que ser los primeros en hacer ver justamente que se vulneró esa responsabilidad y hacer lo que se tenga que hacer para recobrar, en este caso, la confianza. Y eso implica que si van a tener que decirle a la ciudadanía, esto prescribe, esto no se puede abrir, ustedes van a explicar por qué y todo lo que pasó Sí, y todos claro, los involucrados. claro. Ok. A eso efectivamente me refiero. Si alguna causa está prescrita, bueno, habrá que en su momento explicar con peras y manzanas por qué está prescrita Y todos los y involucrados. qué fue lo que ocurrió en Ok. aquella oportunidad. Vamos al tema del conscripto Franco Vargas. Quiero preguntarle qué ha pasado con la causa de muerte. ¿Hay cambios respecto a la calificación de la causa de muerte? Bueno, va a haber cambios, ¿ya? Va a haber cambios. Ahora, recordemos o retrotraigámonos, esta fue una muy lamentable muerte del conscripto Vargas, que ocurrió en el mes de abril, a fines del mes de abril, 27, si no me equivoco. Y luego nosotros que iniciamos la investigación por parte del Ministerio Público a los días siguientes, cuando vimos y nos enteramos por los medios de lo que estaba ocurriendo y además por una denuncia del INDH en su oportunidad, y decidimos como Ministerio Público pelear la competencia porque entendíamos que se daban todos los argumentos para hacerlo, y esto, digamos, fue refrendado por la Corte Suprema, y el problema que tuvimos y que tenemos, y no es una excusa por cierto, pero es un hecho de la causa, es que estuvimos un mes y 2 semanas absolutamente con las manos atadas porque no pudimos realizar diligencia, atendida una orden de no innovar. ¿Eso afectó que se la había calidad de solicitado. la investigación que ustedes podían haber realizado? Eh, Más allá de que lo vayan a subsanar, ¿pero fue un perjuicio? Sí, claramente fue un perjuicio porque hay cuestiones que uno puede hacer con posterioridad, como el análisis de la causa anterior que estábamos viendo. Pero hay otras cosas, otros análisis de carácter biológico, como en este tipo de causas, que se van perdiendo. Fiscal, Yo- un segundo para que no nos quedemos, porque usted nos acaba de decir algo muy relevante, nos acaba de decir, va a haber cambio en la causa de muerte. Entonces, para no sembrar de nuevo confusión en nadie, le quiero preguntar, ¿de qué a qué? Y lo otro, si ese cambio significa, por ejemplo, que hubiera algún indicio de maltrato o de tortura, dado que la autopsia que ustedes realizaron sí es con el llamado protocolo de Minnesota, que busca, entre otras cosas, determinar si es que hubo maltrato físico, tortura. Sí, es una muy buena pregunta. Es obvio que hacer una autopsia una semana después no es lo mismo que hacerla 2 meses después. Sobre todo cuando se aplica protocolo de Minnesota, que dentro de la rigurosidad que implica y que se aplica para que lo entienda la ciudadanía, cada vez que hay la posibilidad de que un agente del Estado sea responsable de la muerte de una persona. Sí. Por lo tanto, si tenemos una muerte de una persona al interior de una cárcel, tendríamos que aplicarlo,
También si hay algún exceso por parte de un funcionario público en la vía pública, tiene que aplicarse, o de algún niño o niña que está bajo cuidado del Estado. En todas esas situaciones, evidentemente, hay un riesgo de responsabilidad del Estado y por lo tanto tendríamos que aplicar el protocolo de Minnesota. Y en este caso, ¿de qué a qué va a cambiar? Porque no toda la gente sabe de esta causa. ¿De qué a qué va a cambiar la causa de muerte y qué implica? ¿Implica que ustedes creen que hubo tortura? Bueno, el tema de los apremios ilegítimos, que es lo que estamos investigando, no lo podemos descartar hasta el final, porque tiene que ver no solamente con el momento o episodio de la muerte de Franco, sino que también incluso con los días anteriores. O sea, perfectamente podría haber una situación de apremios ilegítimos que hubiese ocurrido una semana antes y la muerte deberse a una cuestión distinta que ocurrió en otra circunstancia. Entonces, adelantarnos en eso, la verdad es que sería muy rápido. ¿A qué va a cambiar la causa de muerte? Bueno, lo que ocurre es que conforme se ha señalado, y esto sí lo puedo decir porque es parte de lo que hablamos en las audiencias, tanto en Tribunal de Garantía cuando peleamos la competencia como luego en la Corte Suprema, en principio se decía que era un tema cardíaco, ¿ya? Esa era la causa. Para el corazón, muerte súbita. Había muchas dudas, la verdad, en esa autopsia, cuyas dudas, digamos, fueron también relevadas por quienes hoy día están haciendo la autopsia. Nosotros, para tranquilidad de la señora Romy, que es la madre de Franco, nosotros contratamos como Ministerio Público un perito. No nos supusimos a que la defensa penal pública también pudiera participar con uno de esos peritos, aunque no ha imputado todavía, una cosa un poco rara, pero por transparencia nosotros también aceptamos que la Defensoría Penal Pública también pudiera participar con uno de los peritos. Y eso se suma a un perito de la Policía de Investigaciones y 2 peritos del Servicio Médico Legal. Entonces, es este equipo el que practicó la autopsia. Y claro, en principio el equipo es concordante, y esto reitero, ya se señaló en alguna audiencia, en que la causa de muerte determinada en la primera autopsia era muy probable que cambiaría, y eso es efectivamente lo que va a ocurrir. Ahora, eso no significa que tenga que ver con torturas necesariamente. Entiendo. Sino que simplemente, y por eso hemos sido tan estrictos, la que merece la verdad absoluta es la madre y los familiares de Franco. Aunque jurídicamente no tenga relevancia, porque lo que acá ocurrió, y eso también es un hecho, es que hubo una atención respecto del momento en que empezó a sentirse mal, al momento en que fue trasladado al centro asistencial más cercano para su derivación posterior. Ese tiempo habría sido excesivo. O sea, hubo una atención deficiente. En los tiempos, claro. Y en los tiempos, en realidad, si murió por A o por B, no necesariamente causa alguna diferencia, pero sí esa verdad o esa realidad tienen que tenerla los padres, y en particular la señora Romy, respecto de lo que ocurre ese día. ¿Y cuál sería entonces la causa de muerte? No, estaría vinculada más bien a un tema de carácter respiratorio. Ya. Y esto me permite también preguntarle algo que le molestó mucho, probablemente con razón, a la madre a Romy, a la madre de Franco Vargas. En un momento en la Cámara de Diputados, el diputado Kaiser habla como posibles eventuales causas: sobrepeso, problema al corazón. Usted ya descarta el tema del corazón después de la autopsia, drogas, consumo de sustancias ilícitas. ¿Hay algo en lo que ustedes han estudiado, analizado, que pueda tener razón el diputado Kaiser? No hay. Y se ha analizado, la verdad, en esta segunda autopsia con una rigurosidad y por una cantidad de peritos que evidentemente incluso excede, y por razones obvias, digamos, dado lo que ocurrió, excede a un protocolo incluso de Minnesota. O sea, creo que fuimos incluso más allá. Y no hay. ¿No es responsable afirmar eso? No, para nada. Un par de cosas para cerrar. Van a hacer reconstitución de escena, ¿no? Sí. ¿Cuándo va a ser? Bueno, la reconstitución de escena la tenemos fijada para fines de noviembre, esa última semana, y pretendemos que participe la mayor cantidad de víctimas, su familiar directo y además algunos posibles, digamos, testigos o imputados que nos interesen que estén presentes. Un par de cosas, fiscal. ¿Les fue útil la investigación que hizo la ministra en visita de la Justicia Militar, o honestamente tuvieron que rehacer esa pega? Bueno, nosotros tuvimos que rehacer porque efectivamente el estándar de cada una de las diligencias de una justicia inquisitiva, como es la que opera hoy en la justicia militar, no resiste mucho análisis respecto de los estándares que tiene el actual sistema procesal penal que opera respecto del resto de la sociedad. Que rehacer. ¿Hubo cooperación, por ejemplo? ¿Se juntó con usted la ministra en visita?
No. ¿No La se verdad, juntó? no. No, se le pidió una reunión cuando fue a Arica y la verdad es que ¿Sí? tenía la agenda muy ocupada en aquella oportunidad, por lo tanto Pero como si una época en que está de vacaciones no se incluso. pudo. No, pero ella realizó dos diligencias en la ciudad Ya, pero de estaba Arica. muy ocupada, no se reunió con En usted. esa oportunidad tenía la agenda, claro, ocupada. Igual parece un poco inexplicable. Me imagino que usted quería plantearle cosas importantes. Bueno, en ese momento estábamos llevando la investigación de manera paralela, por lo tanto, la intención efectivamente de solicitarle una reunión tenía que ver con que no hiciéramos diligencias que entorpecieran la labor del otro mientras se definía la cuestión principal. Que era quien se quedaba con la causa. Ok, Que era quien se y quedaba. el ejército ha colaborado con ustedes de manera plena y ha sido siempre igual. O sea, cuando ustedes están en esta contienda de competencia versus ahora, ¿cómo ha sido eso? Bueno, sí, su pregunta es bien inteligente en el sentido de dividir las cosas. En la época en que, o desde la época en que la Corte Suprema nos otorgó la competencia total y completa, la colaboración del Ejército ha ido incluso más allá de lo que se le ha solicitado. O sea, nos han mantenido informados de cuestiones incluso antes de que se las pidamos Ya. y la colaboración, por lo tanto, ha sido total. Entiendo que dejaron de... Desde que la Corte Suprema nos entregó la No. competencia al Ministerio Público. ¿Y antes? Antes no fue de la misma manera. Eso también es un hecho que puede corroborarse porque tanto la ministra en visita del fuero militar como el Ministerio Público realizábamos solicitudes paralelas Al y mismo lógicas y tiempo. obvias al mismo tiempo. Y en el caso del Ministerio Público no fueron respondidas. Y en el caso ahora que me llegó la carpeta de la justicia militar, ahí sí habían sido O respondidas. sea, le contestaban a la justicia militar y a ustedes no les contestaban. Sí, eso es tal cual. Eh, entiendo que dejaron de pagarle en el ejército a los imputados la defensa. Tienen defensor público ahora, ¿no? Sí, bueno, es que a ellos se les, o compareció al menos uno de ellos, Ya. a los alegatos en la Corte Suprema, Ujú. y por lo tanto se sentó un abogado privado, ¿cierto? Que era, entendemos, de costos del ejército, Y ahora no. y con posterioridad no, eso lo supimos porque efectivamente nos llamó el defensor regional, Ujú. que fue quien pidió incluso después la posibilidad de participar en la autopsia. La respuesta nuestra es, nosotros no tenemos imputado por ahora, estamos en una etapa preliminar de análisis de todos los antecedentes y las decisiones respecto a imputación de cargos las vamos a tomar recién después de la reconstitución de escena. Perfecto, entiendo. Tiene lógica porque esa es una súper importante. Ese es el hito. Nosotros Ese como delito, meta ya. nos propusimos Ahí vienen los imputados. recoger toda la información y en el mes de diciembre ya, con todo, sentarnos a analizar cuál es la responsabilidad, si es que la hay, respecto de cada uno y cuáles serían los ¿Y la eventuales delitos. formalización vendría para? No, pues es que Depende primero, ya, claro, primero primero eso, ok. tengo Los imputados en que diciembre decidir. y después tienen que pensar otro. Mi última pregunta para cerrar, porque no queremos abusar tampoco de su tiempo. Usted está llevando una causa que le importa a todo Chile, yo me imagino que es la causa de los gallegos, pero esta causa que es como este brazo, para explicarlo en simple, peruano-chileno del Tren de Aragua, tiene en común un defensor que es el abogado Jofré, que es un ex OS9, que ha estado en hartas causas, bien conocido del Tren de Aragua. Él fue sancionado primero en Arica con 2 semanas de suspensión Sí. del ejercicio de su profesión y resulta que después en el juicio del Tren de Aragua, pero el que tiene que ver justamente con Tarapacá, lo sancionaron con 45 días. Ustedes pueden suspender el juicio, un juicio oral que dure más de 6 meses solo por 30 días si no estoy mal. ¿Correcto? Ya, entonces mi pregunta es, ¿está en riesgo de caerse y estar a la deriva y tener que cancelarse el juicio de los gallegos, fiscal? Porque, no sé, si no quieren en el fondo los imputados que los representa otra persona, cuando están en medio del juicio, ¿está en riesgo el Bueno, juicio de los gallegos? Si hay una causa que ha tensado nuestro sistema desde un inicio, es precisamente esta, creo. No solamente es la primera causa de una envergadura, digamos, tal por el número de acusados y por las penas que se solicitan, es la primera en Chile de estas características. Recordemos que las primeras detenciones se practicaron a mediados del año 2022 y por lo tanto, claro, llevamos bastante tiempo y nos ha pasado de todo, digamos. O sea,
Esta causa, digamos, reitero, ha tensado el sistema en su máxima expresión. Recordemos lo que ocurrió a propósito de los testigos cuyos sobres se reveló en su oportunidad o se envió a la Defensoría. Recordemos lo que ocurrió respecto de varias audiencias, donde al momento de realizarse la audiencia se cortaba la fibra óptica, obviamente como atentado, y nos impidían seguir la audiencia respecto de los que estaban conectados en las distintas cárceles. Eso nos obligó a poner antenas satelitales en al menos un par de penales para que no tuviéramos nuevamente ese problema. Recordemos también que acá se discutió mucho respecto de si este juicio podía realizarse o debía realizarse de manera presencial o telemáticamente respecto de las cárceles donde estaban los sujetos y lo que implicaba los traslados. Y ahora efectivamente tenemos esta situación donde uno de los defensores, que en el caso de los 38 que están acusados, defiende a 17, o sea, un número importante, está sancionado, fue primero sancionado 2 semanas en Arica y ahora 45 días en Tarapacá. Esos 45 días recién empezaría a cumplirlos cuando terminen los 15 días, que sería la próxima semana por las fechas. Y claro, evidentemente nos pone efectivamente en jaque. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, que continuara el juicio con otro de los abogados del mismo estudio y que han estado presentes, del señor Jofré, la señora Trinidad Parra, pero si los imputados deciden revocar el patrocinio, nuevamente va a tensar ¿Y se podría llegar a caer? Bueno, eventualmente nosotros esperamos que no. ¿Pero podría pasar? Pero eventualmente podría ocurrir. ¿Y esto parece una táctica casi de ese abogado? Porque pareciera como que busca ser sancionado fiscal, para cerrar. Bueno, eso es lo que tenemos que relevar en esta investigación. ¿Usted cree que sí? A ver, nosotros... ¿Pero usted cree que sí, para ser honesto? No, la verdad es que nosotros estudiamos esto desde un inicio, o sea, no nos sorprende lo que está ocurriendo. ¿Por eso parece táctica? Y de hecho, no es la primera renuncia que tenemos, porque ya semanas anteriores tuvimos renuncia, pero de 1 o de 2, y el tribunal simplemente suspendió el juicio por 3 días, se le asignó a un defensor penal público que continuó, pero eran 2, digamos, pero ahora son 17, digamos, y son los que tienen las penas más altas, porque esos 17 son los denominados líderes. Entonces siempre va a depender de lo que vaya decidiendo el tribunal, pero creo que, bueno, hemos salido airosos de cada una de las situaciones que nos han ocurrido desde el día 1. ¿Para qué voy a mencionar las amenazas? ¿Para qué voy a mencionar traslados que hemos tenido que hacer de fiscales o de personas? Esperamos que sea un problema más nomás y podamos llegar, digamos, a un buen resultado. Las pruebas las tenemos, el juicio en lo que se refiere a aquello se ha realizado con normalidad, pero tenemos efectivamente estos problemas. Y entiendo que usted mismo ha sido amenazado. Hemos tenido efectivamente bastantes problemas en la región. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime revisando estas 3 causas que son tan relevantes, cada una de ellas. Bueno, muchas gracias y claro, el equipo de la Fiscalía Regional que me toca dirigir ha estado en varios frentes distintos y esperamos, digamos, responder a la responsabilidad, sobre todo en la última de las causas que es la que tiene ciertas complejidades que nos afectan al interior de la propia institución. Muchísimas gracias.